¿Y si te dijera que tu vida no está estancada, sino mal comenzada cada mañana? Porque ese es el problema que casi nadie ve. No es que no tengas oportunidades, no es que no tengas tiempo, no es que no tengas capacidad, es que estás empezando tus días de la forma equivocada, una y otra vez, sin darte cuenta del impacto que eso tiene en todo lo que haces después. La mayoría de las personas abre los ojos y lo primero que hace es perder el control. Toman el celular, revisan mensajes, ven noticias, se llenan de información, de preocupaciones, de estímulos externos, y en menos de 10 minutos ya no están pensando por sí mismos, ya están reaccionando al mundo. Su mente ya no les pertenece. Y así, sin notarlo, entregan el momento más importante del día. Porque aquí está la verdad que puede incomodarte, pero también puede cambiarlo todo. La forma en la que empiezas tu mañana define la forma en la que vives tu vida. No es exageración, es causa y efecto. Si comienzas tu día distraído, reaccionarás todo el día. Si comienzas tu día sin intención, vivirás sin dirección. Si comienzas tu día en automático, terminarás tu vida en automático. Y lo más peligroso es que esto se repite todos los días, sin pausa, sin conciencia, sin decisión. Te levantas, haces lo mismo, piensas lo mismo, reaccionas igual y luego te preguntas por qué nada cambia. Pero el cambio no empieza en grandes decisiones, empieza en algo mucho más simple, en cómo eliges empezar tu día. El estoicismo entendía esto hace siglos. Sabía que la primera batalla no está afuera, está dentro de ti, en los primeros minutos después de despertar. Ahí decides si tomas el control o si lo entregas. Imagínate por un momento cómo sería tu vida si cada mañana empezaras con claridad, con intención, con disciplina. Si en lugar de reaccionar, eligieras. Si en lugar de distraerte te enfocaras. Si en lugar de dejar que tu mente te controle, la entrenaras desde el primer momento, no sería el mismo día, no sería la misma vida. Porque cada mañana es una oportunidad silenciosa de cambiar tu dirección. No con palabras, sino con acciones. No con motivación, sino con decisión. Y hoy estás aquí porque una parte de ti ya lo sabe. Sabe que puede hacer las cosas diferente. Sabe que está perdiendo energía, tiempo y enfoque y quiere recuperarlo. Pero aquí viene lo importante. Esto no va de inspiración momentánea. Esto va de transformación real. En este video vas a descubrir 10 principios estoicos poderosos que pueden revolucionar la forma en la que empiezas cada día. No son ideas bonitas, son herramientas prácticas que, si las aplicas, pueden cambiar tu mente, tu enfoque y tu vida desde la mañana. Y quiero que te quedes hasta el final, porque la última lección es la más importante de todas. Es la que une todo lo que vas a aprender y la que realmente marca la diferencia entre las personas que solo escuchan y las que transforman su vida. Ahora, antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: hoy decido empezar mi día con intención. No lo hagas por hacerlo. Hazlo como una declaración, como el momento en el que eliges dejar de vivir en automático y empezar a tomar el control desde el primer instante del día. Porque todo empieza ahí. Si este mensaje ya está resonando contigo, dale like, porque eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que también están empezando sus días sin darse cuenta de lo mucho que están perdiendo. Compártelo con alguien que necesite un cambio real, no motivación pasajera. Y suscríbete, porque aquí no vienes solo a escuchar. Vienes a entrenar tu mente, a construir disciplina y a crear una vida con propósito desde lo más simple, cómo comienzas cada mañana. Recuerda esto: no necesitas un nuevo año, no necesitas un gran cambio externo.
No necesitas esperar el momento perfecto, necesitas un nuevo comienzo cada mañana y ese cambio empieza hoy. Lección 1. Cada mañana es una nueva oportunidad para empezar. Cada mañana trae consigo una oportunidad que la mayoría desperdicia sin darse cuenta. No porque no exista, sino porque despiertan mirando hacia atrás, cargando el peso del día anterior, los errores, las dudas, lo que no salió bien, como si todo eso tuviera que definir lo que viene. Y así empiezan el día condicionados, atrapados en una versión pasada de sí mismos, cuando la realidad es mucho más simple y más poderosa. No eres lo que pasó ayer, no estás obligado a repetirlo. Cada mañana rompe con el pasado, pero solo si tú decides hacerlo. El problema no es la falta de oportunidades, el problema es la falta de conciencia, porque la mayoría espera un gran cambio, un momento perfecto, una señal clara, cuando en realidad la vida se transforma en lo pequeño, en lo cotidiano, en ese instante en el que abres los ojos y decides cómo pensar, cómo actuar y en qué enfocarte. Como decía Marco Aurelio, al amanecer, cuando te cueste levantarte, recuerda que es tu deber actuar como ser humano, no como alguien que reacciona sin pensar, no como alguien que vive en automático, sino como alguien que elige con intención. Sin embargo, lo que suele ocurrir es lo contrario. Te levantas y en cuestión de minutos tu mente ya no te pertenece. Revisas el celular, consumes información, te llenas de estímulos externos, de preocupaciones, de ruido y sin darte cuenta ya estás reaccionando al mundo antes de siquiera haberte dirigido a ti mismo. Y ahí es donde pierdes la oportunidad más importante del día, porque la primera batalla no está afuera, está dentro de ti, en esos primeros momentos donde decides si tomas el control o lo entregas. El estoicismo lo entendía con claridad. No puedes controlar lo que ya ocurrió, pero sí puedes controlar lo que haces ahora. Y ese ahora no es algo lejano, es inmediato, es este momento, es cada mañana que tienes la oportunidad de empezar diferente, de no repetir los mismos patrones, de no seguir el mismo camino mental, como enseñaba Epicteto. No son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esa opinión empieza a formarse desde que despiertas, desde el primer pensamiento que decides sostener o cambiar. Tal vez ayer no fue tu mejor día, tal vez perdiste el enfoque, cometiste errores o simplemente no avanzaste como querías, pero eso no tiene poder sobre este momento, a menos que tú se lo des, porque hoy no es una continuación obligatoria de ayer, es una oportunidad independiente, una nueva base desde la cual puedes construir algo diferente. Pero para que eso ocurra, necesitas dejar de esperar sentirte listo y empezar a decidir actuar, porque el cambio no viene de la motivación, viene de la acción consciente repetida. Como recordaba Séneca, mientras posponemos, la vida pasa. Y muchas veces no la pospones en grandes decisiones, la pospones en cómo empiezas cada día. Imagínate cómo sería tu vida si realmente usaras cada mañana como un nuevo comienzo, si no cargaras con lo que ya pasó, si no te identificaras con tus errores, si no repitieras los mismos hábitos sin cuestionarlos, si simplemente decidieras empezar con intención, con claridad, con un mínimo de disciplina. No necesitarías cambios drásticos, necesitarías constancia. Porque es en lo repetido donde se construye todo, en esos pequeños comienzos que parecen insignificantes, pero que terminan definiendo tu dirección. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: hoy empiezo de nuevo con intención, no como una frase vacía, sino como una decisión consciente, como el punto en el que dejas de vivir condicionado por el pasado y empiezas a construir desde el presente, porque cada vez que lo recuerdes estarás reforzando una nueva forma de pensar y actuar.
Recuerda esto siempre, el ayer ya no está en tus manos, pero este momento sí, y cada mañana que despiertas tienes una oportunidad real, no perfecta, no fácil, pero sí suficiente para hacer algo diferente, para avanzar aunque sea un poco, para romper el patrón. Y en el momento en que entiendes esto, dejas de esperar el cambio y empiezas a crearlo, un día a la vez, una decisión a la vez, empezando desde lo más simple y lo más poderoso que tienes. ¿Cómo eliges comenzar tu mañana? Lección 2. Controla tu mente antes de que el mundo la controle. Hay un momento cada mañana que casi nadie percibe, pero que define todo lo que viene después. Un instante breve, silencioso, justo después de despertar, donde tu mente todavía no ha sido invadida por el ruido externo, donde aún tienes el control. Pero lo pierdes rápidamente si no eres consciente, porque en cuanto tomas el celular, revisas mensajes o empiezas a consumir información, dejas de pensar por ti mismo y comienzas a reaccionar al mundo, y en ese preciso momento entregas el control de tu mente sin darte cuenta. La mayoría de las personas no dirige su mente, la abandona, la deja abierta a cualquier estímulo, a cualquier pensamiento automático, a cualquier influencia externa, y luego se preguntan por qué se sienten ansiosos, distraídos o sin claridad. Pero la respuesta es simple. Nunca tomaron el control desde el inicio, dejaron que el mundo decidiera por ellos antes de siquiera decidir por sí mismos, como enseñaba Epicteto. Si no quieres ser irritable, no alimentes el hábito. Y cada mañana, sin darte cuenta, alimentas el hábito de reaccionar en lugar de dirigir. Tu mente no es débil, pero sí es influenciable, y si no la entrenas, alguien más lo hará. El entorno, las redes, las opiniones, las noticias, todo compite por tu atención, y si no estableces un filtro, terminas absorbido por todo eso, pensando lo que otros piensan, sintiendo lo que otros provocan, viviendo en función de estímulos externos en lugar de decisiones internas, y ahí es donde pierdes claridad, enfoque y dirección. El estoicismo es claro en esto. El primer dominio es el dominio de la mente, porque si no controlas lo que ocurre dentro de ti, nada de lo que hagas afuera será estable, como decía Marco Aurelio. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Pero esa fuerza no aparece sola, se construye desde el momento en que decides no entregar tu mente al mundo apenas despiertas. Hoy puedes empezar a hacer algo diferente, algo que parece simple, pero cambia completamente tu día. Antes de mirar cualquier cosa externa, mírate a ti mismo. Antes de reaccionar, piensa. Antes de consumir, dirige. Tómate unos minutos para establecer tu intención, para decidir cómo quieres pensar, cómo quieres actuar, qué tipo de energía vas a sostener, porque si no lo haces tú, alguien más lo hará por ti y casi nunca será en tu beneficio. No se trata de aislarte del mundo, se trata de no ser arrastrado por él, se trata de interactuar desde el control, no desde la reacción, porque una mente que empieza el día sin dirección termina dispersa. Pero una mente que se entrena desde el inicio se vuelve firme, clara, difícil de alterar, y eso cambia completamente tu forma de vivir, no porque el mundo sea distinto, sino porque tú lo enfrentas de otra manera. Muchas veces piensas que necesitas más tiempo, más motivación o más claridad para avanzar, pero lo que realmente necesitas es control mental desde el inicio del día, porque cuando diriges tu mente, diriges tus acciones, y cuando diriges tus acciones, diriges tu vida, como recordaba Séneca. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y una gran parte de ese tiempo se pierde en mañanas mal dirigidas, en mentes sin control, en días que empiezan sin intención.
Imagina cómo sería tu vida si cada mañana tomaras el control de tu mente antes de que cualquier cosa externa lo haga. Si no reaccionaras de inmediato, si no te llenaras de ruido innecesario, si te dieras el espacio de pensar con claridad antes de actuar, tendrías más enfoque, más estabilidad, más poder sobre tus decisiones. No porque el entorno cambie, sino porque tú dejas de depender de él. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe "Yo controlo mi mente desde el inicio del día". No como una frase más, sino como una declaración de control. Como el momento en el que decides dejar de reaccionar automáticamente y empezar a dirigir conscientemente, porque cada vez que lo recuerdes, estarás reforzando una nueva forma de vivir. Recuerda esto siempre, el mundo siempre intentará influir en tu mente. Eso no va a cambiar, pero lo que sí puedes cambiar es si le das acceso o no, si reaccionas o eliges, si te dejas llevar o te mantienes firme. Y todo eso comienza en un momento muy simple, muy silencioso, pero profundamente poderoso. ¿Cómo decides usar tu mente al empezar el día? Lección 3. No necesitas motivación, necesitas dirección. Hay una idea que suena bien, pero que está frenando a muchas personas sin que lo noten. La idea de que necesitas sentirte motivado para empezar, como si la acción dependiera de una emoción previa, como si primero tuvieras que tener ganas, claridad o entusiasmo para moverte. Y cuando eso no aparece, simplemente te detienes, pospones, dudas, y sin darte cuenta, entras en un ciclo donde siempre estás esperando el momento ideal, que casi nunca llega. El problema no es la falta de motivación, el problema es depender de ella, porque la motivación es inestable, cambia, sube y baja, aparece y desaparece según tu estado emocional, tu entorno o incluso tu nivel de energía. Y si tu vida depende de algo tan variable, tu progreso también será variable. Avanzarás un día y te detendrás al siguiente. Empezarás con fuerza, pero abandonarás cuando esa emoción desaparezca. Y así pasarán los días sin consistencia real. El estoicismo propone algo mucho más sólido. No depender de lo que sientes, sino apoyarte en lo que decides. No actuar cuando tienes ganas, sino actuar porque sabes que es lo correcto, porque tienes una dirección clara, porque entiendes hacia dónde vas, como enseñaba Epicteto. No esperes a que los acontecimientos sucedan como deseas. Decide desear lo que sucede y serás feliz. No esperes a sentirte listo. Decide actuar con lo que tienes ahora. Cuando tienes dirección, no necesitas motivación constante, porque ya sabes qué hacer, ya sabes por qué lo haces, y eso elimina gran parte de la duda, de la procrastinación y del desgaste mental. No estás preguntándote todo el tiempo si deberías actuar, simplemente actúas, porque tu camino está definido, aunque sea en lo básico, aunque sea en el siguiente paso, y eso cambia completamente tu forma de avanzar. Muchas veces no te falta energía, te falta claridad, no te falta capacidad, te falta decisión, porque cuando no tienes dirección, cualquier cosa te distrae, cualquier emoción te detiene, cualquier dificultad te hace dudar, pero cuando sabes hacia dónde vas, incluso si no es perfecto, incluso si no tienes todo resuelto, puedes moverte, puedes avanzar, puedes construir paso a paso. Como recordaba Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y esa es la realidad de muchas personas. No es que no tengan oportunidades, es que no tienen un rumbo claro. Y por eso dependen tanto de la motivación, porque no tienen una base sobre la cual actuar cuando esa emoción desaparece. Hoy necesitas hacer algo diferente. En lugar de preguntarte si tienes ganas, pregúntate qué necesitas hacer. En lugar de esperar sentirte motivado, decide cuál es el siguiente paso y hazlo. Aunque sea pequeño, aunque no sea perfecto,
porque la dirección no se trata de tener todo resuelto, se trata de tener suficiente claridad para avanzar sin detenerte constantemente. La acción crea dirección y la dirección elimina la dependencia de la motivación. Es un ciclo que se fortalece con el tiempo. Empiezas con una decisión simple, la repites, avanzas un poco y eso te da más claridad, más confianza, más control. Y así sigues, no porque te sientas inspirado todos los días, sino porque has aprendido a moverte incluso cuando no lo estás. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de esperar motivación y empezaras a actuar con dirección. Si cada mañana supieras qué hacer sin negociar contigo mismo. Si no dependieras de tu estado emocional para avanzar, tendrías más consistencia, más progreso, más resultados reales, no porque el camino sea más fácil, sino porque tú eres más firme. Como decía Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre, sé uno. No pierdas más tiempo esperando sentirte listo. Actúa, muévete, decide, porque el tiempo que pasas esperando es tiempo que no vuelve. Y la vida no se construye en la espera, se construye en la acción. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: no espero motivación, actúo con dirección. No como una frase más, sino como una decisión consciente, como el momento en el que dejas de depender de cómo te sientes y empiezas a depender de lo que decides, porque cada vez que lo recuerdes estarás reforzando una mentalidad más firme, más clara y más disciplinada. Recuerda esto siempre. La motivación puede ayudarte a empezar, pero nunca será suficiente para sostenerte. La dirección, en cambio, te mantiene en movimiento incluso cuando todo lo demás falla. Y cuando entiendes eso, dejas de esperar el momento perfecto y empiezas a construir con lo que tienes, aquí y ahora, avanzando paso a paso, con intención, con claridad y con una decisión que no depende de cómo te sientes, sino de quién decides ser. Lección 4. Acepta lo que venga, pero decide cómo responder. Hay algo que consume gran parte de tu energía y que muchas veces ni siquiera notas. La resistencia constante a lo que ocurre, querer que las cosas sean diferentes, que las personas actúen como esperas, que las situaciones cambien según tus deseos. Y cuando eso no sucede, aparece la frustración, el enojo, la tensión. No solo enfrentas la realidad, también luchas contra ella, y esa lucha silenciosa es una de las mayores fuentes de desgaste mental. El problema no es lo que pasa, es cómo reaccionas a lo que pasa, porque la realidad sigue su curso sin pedir permiso. No se adapta a lo que quieres, no cambia porque te moleste, simplemente es, y cuanto más tiempo pases resistiéndola, más pierdes claridad, más pierdes energía, más te alejas de la única cosa que realmente puedes controlar, tu respuesta. El estoicismo es directo en esto. No puedes controlar los acontecimientos, pero sí puedes controlar tu actitud frente a ellos, como enseñaba Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y esa opinión es una elección, aunque muchas veces no lo parezca, aunque estés acostumbrado a reaccionar de forma automática, siempre existe un espacio entre lo que ocurre y lo que decides hacer con ello. Aceptar lo que viene no significa rendirte, no significa que te guste, significa que dejas de pelear con lo inevitable, que dejas de gastar energía en lo que no puedes cambiar y empiezas a enfocarte en lo único que sí depende de ti, tu forma de actuar, tu manera de pensar, tu capacidad de mantenerte firme incluso cuando las cosas no salen como quieres. Cada día traerá situaciones inesperadas, problemas, incomodidades, personas difíciles, momentos que no puedes controlar, y si cada uno de esos eventos logra alterar tu estado, entonces tu vida estará en manos de lo externo. Dependerás de lo que ocurra para sentirte bien o mal, avanzar o detenerte,
Pero si decides aceptar primero y responder después, recuperas el control, no sobre el mundo, sino sobre ti mismo, y eso cambia todo. Como recordaba Marco Aurelio, si te sientes angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación sobre ella, y tienes el poder de revocarla en cualquier momento. Ese poder no está en evitar lo que pasa, está en elegir cómo lo interpretas y cómo actúas a partir de ahí. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de reaccionar de inmediato, si en lugar de frustrarte hicieras una pausa, si en lugar de resistirte aceptaras primero lo que es, tendrías más claridad, más estabilidad, más control sobre tus decisiones, no porque el entorno sea más fácil, sino porque tú ya no eres arrastrado por él, porque has aprendido a mantenerte firme incluso cuando todo cambia. Aceptar te da claridad, responder con intención te da poder, y esa combinación es lo que te permite avanzar sin desgastarte innecesariamente, porque no puedes evitar que ocurran cosas, pero sí puedes evitar que te dominen. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: acepto lo que viene y decido cómo responder. No como una frase más, sino como una decisión consciente, como el momento en el que eliges dejar de reaccionar automáticamente y empiezas a actuar con claridad, porque cada vez que lo recuerdes estarás fortaleciendo tu control interno. Recuerda esto siempre: no es lo que pasa lo que define tu vida, es cómo respondes a lo que pasa. Y cuando entiendes eso, dejas de luchar contra la realidad y empiezas a usarla como base para crecer, avanzar y construir una vida más firme, más clara y mucho más consciente. Lección 5. Enfócate en lo esencial. Elimina el ruido desde temprano. Cada mañana comienzas con una cantidad limitada de atención y energía, pero lo que haces con ellas en los primeros minutos determina si tu día tendrá dirección o será una reacción constante a lo que aparezca, porque el problema no es que tengas demasiadas cosas que hacer. El problema es que empiezas el día consumiendo lo que no importa, llenando tu mente de ruido antes de darle una intención clara. Revisas el celular, entras a redes, lees noticias, respondes mensajes sin prioridad y sin darte cuenta, tu mente ya está ocupada, dispersa, fragmentada, antes siquiera de haber decidido qué es lo realmente importante. El ruido no siempre es evidente, no siempre es algo negativo. Muchas veces son pequeñas distracciones que parecen inofensivas, pero que juntas roban tu enfoque, porque cada vez que cambias tu atención de algo importante a algo irrelevante, pierdes claridad, pierdes energía, pierdes tiempo, y cuando finalmente intentas concentrarte, tu mente ya está saturada, ya está entrenada para saltar de un estímulo a otro, no para profundizar. El estoicismo enseña que una vida sin enfoque es una vida sin dirección, porque si no eliges lo esencial, todo compite por tu atención, como advertía Séneca. Estar en todas partes es no estar en ninguna, y eso es exactamente lo que ocurre cuando comienzas tu día sin decidir en qué vas a enfocarte. Terminas en todo, menos en lo que realmente importa. Enfocarte en lo esencial no significa hacer más cosas, significa hacer menos, pero con intención. Significa decidir qué realmente aporta a tu crecimiento, a tu avance, a tu propósito, y darle prioridad desde el inicio del día antes de que el mundo empiece a distraerte. Porque si no defines tu enfoque, otros lo harán por ti, y casi nunca será en lo que necesitas. Piensa en esto. Si comienzas tu mañana con claridad, si decides una o dos cosas importantes y diriges tu energía hacia ellas, tu día cambia completamente, no porque tengas más tiempo, sino porque usas mejor el que tienes, porque eliminas lo innecesario y te concentras en lo que construye, y esa diferencia, repetida cada día, genera resultados reales. Pero si haces lo contrario, si empiezas con ruido, con distracciones, con estímulos constantes, tu mente se vuelve reactiva
dispersa, incapaz de sostener el enfoque, y así pasan las horas, ocupado, pero sin avanzar realmente, sintiendo que haces mucho, pero construyendo poco. Como recordaba Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y esos pensamientos dependen directamente de lo que permites entrar en tu mente, especialmente al inicio del día, porque lo primero que consumes moldea lo que piensas, y lo que piensas dirige lo que haces. Hoy puedes empezar a hacer algo diferente antes de abrir tu mente al mundo. Define tu enfoque, decide qué es esencial, qué realmente importa hoy, y comprométete a empezar por ahí, sin distracciones, sin ruido innecesario, porque no necesitas eliminar todo de golpe. Necesitas empezar por proteger los primeros momentos del día, esos que determinan tu estado mental y tu dirección. Imagina cómo sería tu vida si cada mañana eliminaras el ruido y te enfocaras en lo esencial, si no te dispersaras en lo irrelevante, si tu energía estuviera dirigida desde el inicio, avanzarías más rápido, con menos esfuerzo, con mayor claridad. No porque el camino sea más fácil, sino porque tú ya no te pierdes en lo innecesario. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: elimino el ruido y me enfoco en lo esencial. No como una frase más, sino como una decisión consciente. Como el momento en el que eliges proteger tu atención y dirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Porque cada vez que lo recuerdes, estarás fortaleciendo tu disciplina mental. Recuerda esto siempre, no es la falta de tiempo lo que te detiene, es la falta de enfoque, y cuando aprendes a eliminar lo innecesario desde temprano, tu mente se aclara, tu energía se ordena y tu vida empieza a avanzar con más dirección, más intención y mucho menos ruido. Lección 6. Actúa antes de que tu mente empiece a sabotearte. Hay un momento muy específico en el que decides si avanzas o te quedas donde estás. Y no es cuando tienes una gran oportunidad, ni cuando todo está listo. Es mucho antes. Es ese instante en el que sabes lo que tienes que hacer. Pero empiezas a pensarlo demasiado, empiezas a dudar, a analizar, a buscar la forma perfecta y sin darte cuenta tu mente comienza a construir excusas, razones aparentemente válidas para no actuar todavía, para esperar un poco más, para hacerlo después. Y ahí es donde empieza el sabotaje. Tu mente no siempre busca tu crecimiento. Muchas veces busca tu comodidad, quiere evitar el esfuerzo, la incomodidad, la incertidumbre. Y por eso cuando estás a punto de hacer algo importante, aparecen pensamientos como: no es el momento, mejor luego, no estoy listo. Y si no eres consciente, los sigues, los aceptas y terminas postergando lo que sabías que debías hacer, no por falta de capacidad, sino por exceso de pensamiento. El estoicismo entendía este patrón con claridad. No todo pensamiento merece ser seguido. No todo lo que pasa por tu mente es verdad, como enseñaba Epicteto. No le des a las cosas el poder de perturbarte, y eso incluye a tus propios pensamientos cuando intentan frenarte, porque muchas veces no es la dificultad real la que te detiene. Es la historia que tu mente crea antes de que siquiera lo intentes. Aquí es donde entra una decisión clave: actuar antes de que ese diálogo interno crezca, antes de que se convierta en una barrera, porque cuanto más tiempo pasas pensando, más fuerte se vuelve la resistencia, más difícil parece la acción, más lejos te sientes de empezar. Pero si actúas rápido, si das el primer paso sin entrar en esa negociación interna, rompes el patrón, superas la inercia y empiezas a avanzar. No necesitas tener todo claro para empezar. Necesitas moverte, porque la claridad no siempre viene antes de la acción. Muchas veces aparece después, cuando ya estás en movimiento, cuando ya rompiste la barrera inicial, como recordaba Marco Aurelio.
No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. No pierdas tiempo pensando en cómo deberías actuar. Actúa, porque es en la acción donde realmente te transformas. Muchas veces crees que necesitas más motivación, más preparación o más confianza, pero lo que realmente necesitas es empezar, aunque sea pequeño, aunque no sea perfecto, porque cada vez que actúas a pesar de la duda, estás entrenando tu mente, estás debilitando el hábito de postergar, estás fortaleciendo tu disciplina y con el tiempo eso cambia completamente tu forma de enfrentar las cosas. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de pensar tanto y empezaras a actuar más, si no te detuvieras en cada duda, si no negociarás contigo mismo cada decisión importante. Avanzarías más rápido, con más consistencia, con más seguridad, no porque el camino sea más fácil, sino porque tú ya no te saboteas antes de empezar. Como decía Séneca, mientras posponemos, la vida pasa. Y muchas veces no la pospones en grandes decisiones, la pospones en esos pequeños momentos en los que decides no actuar, en los que eliges esperar, en los que dejas que tu mente tome el control en lugar de dirigirla. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: actúo sin dudar y sin postergar. No como una frase más, sino como una decisión consciente, como el momento en el que eliges romper el patrón de pensar demasiado y empiezas a moverte con intención, porque cada vez que lo recuerdes, estarás fortaleciendo tu capacidad de acción. Recuerda esto siempre: no es la falta de oportunidades lo que te detiene, es la falta de acción en el momento correcto. Y cuando aprendes a actuar antes de que tu mente te sabotee, dejas de postergar tu vida y empiezas a construirla paso a paso, con decisión, con claridad y con un control que no depende de lo que piensas, sino de lo que haces. Lección 7. Construye disciplina en las primeras horas del día. Hay un momento del día donde todo es más fácil de dirigir o más fácil de perder. Y ese momento son las primeras horas de la mañana. Ahí es donde decides si tu día tendrá estructura o será una reacción constante a lo que aparezca. Porque lo que haces al inicio no es un simple hábito, es un mensaje directo a tu mente sobre quién está en control, si tú o tus impulsos. La mayoría de las personas comienza el día sin disciplina, dejándose llevar por lo cómodo, por lo inmediato, por lo que no requiere esfuerzo. Se quedan unos minutos más en la cama, revisan el celular sin pensar, posponen lo importante, y aunque parece algo pequeño, ese inicio marca el tono del resto del día, porque cuando empiezas cediendo, sigues cediendo. Cuando empiezas sin estructura, todo se vuelve más difícil de sostener. La disciplina no se construye en momentos grandes, se construye en decisiones pequeñas, repetidas, especialmente cuando no tienes ganas, cuando podrías elegir lo fácil, pero decides hacer lo correcto. Y es precisamente en la mañana donde esas decisiones tienen más impacto, porque tu mente aún no está saturada, aún no está cansada, aún tienes la oportunidad de dirigirla con claridad. Como enseñaba Marco Aurelio, al amanecer, cuando te cueste levantarte, recuerda que es tu deber actuar como ser humano. No como alguien que sigue la comodidad, no como alguien que reacciona sin pensar, sino como alguien que actúa con propósito, con intención, con disciplina incluso cuando no es fácil. Construir disciplina en la mañana no significa hacer cosas extraordinarias, significa hacer lo que sabes que debes hacer sin negociar contigo mismo. Levantarte cuando dijiste que lo harías, empezar lo importante antes de distraerte, mantener tu enfoque en lo esencial. Son acciones simples pero poderosas, porque cada una de ellas refuerza una identidad, la de alguien que cumple, la de alguien que actúa, la de alguien que no depende de su estado emocional para avanzar. Muchas veces piensas que la disciplina es algo que aparece con el tiempo, pero en realidad se construye en el momento en que decides no ceder.
en el instante en que eliges actuar a pesar de la resistencia. Y cada vez que lo haces en la mañana, ese efecto se multiplica durante el día, porque ya empezaste con control, ya marcaste el ritmo, ya estableciste quién está dirigiendo. Como recordaba Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y la disciplina es precisamente eso, dominio propio, la capacidad de hacer lo que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando sería más fácil no hacerlo, porque sabes que ahí está tu crecimiento. Imagina cómo sería tu vida si cada mañana construyeras disciplina desde el inicio, si no pospusieras, si no cedieras a lo fácil, si comenzaras con acciones claras, avanzarías con más firmeza, con más consistencia, con más control. No porque el día sea más sencillo, sino porque tú ya no dependes de cómo te sientes, dependes de lo que decides. Y con el tiempo, eso se vuelve tu identidad. Ya no tienes que obligarte tanto, porque te has entrenado, porque has repetido esas decisiones una y otra vez, porque tu mente ya entiende que no se trata de negociar, se trata de actuar. Como decía Séneca, la dificultad fortalece la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Y cada mañana es una oportunidad para fortalecerla, para hacer algo que no es cómodo, pero sí necesario, para avanzar un poco más hacia la persona que quieres ser. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe "Construyo disciplina desde la mañana", no como una frase más, sino como una decisión consciente, como el momento en el que eliges dejar de ceder a la comodidad y empezar a actuar con intención desde el inicio del día, porque cada vez que lo recuerdes estarás reforzando tu autodominio. Recuerda esto siempre. No es lo que haces de vez en cuando lo que define tu vida, es lo que haces todos los días. Y cuando empiezas con disciplina, todo lo demás se vuelve más claro, más firme y más posible, porque ya no estás reaccionando al día, estás dirigiéndolo desde el primer momento. Lección 8. No revises el mundo antes de revisarte a ti mismo. Hay un error silencioso que se repite cada mañana y que está afectando tu claridad más de lo que imaginas. Abrir los ojos y de inmediato mirar hacia afuera, revisar el celular, ver qué hacen otros, qué dicen, qué está pasando, como si lo externo tuviera prioridad sobre lo interno, como si el mundo mereciera tu atención antes que tu propia mente, y sin darte cuenta empiezas el día conectado con todo, menos contigo mismo. En ese instante pierdes algo valioso, pierdes el control inicial de tu enfoque, porque en lugar de preguntarte cómo estás, qué necesitas, qué vas a hacer, dejas que el entorno marque tu estado, absorbes información, opiniones, emociones ajenas, y tu mente comienza a llenarse de ruido antes de haber establecido una dirección propia. Y lo más peligroso es que esto se vuelve automático. Lo haces sin cuestionarlo, como si fuera normal empezar el día reaccionando en lugar de pensando. El estoicismo plantea una idea clara. Antes de interactuar con el mundo, debes estar en orden contigo mismo, porque si no te diriges primero, cualquier estímulo externo tendrá poder sobre ti, como enseñaba Marco Aurelio. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y esos pensamientos no aparecen por accidente. Se forman según lo que permites entrar en tu mente, especialmente en los primeros momentos del día. Cuando revisas el mundo antes de revisarte, pierdes la oportunidad de establecer tu intención, de decidir cómo quieres pensar, de elegir tu estado mental, y en su lugar entras en un flujo de reacciones, respondiendo a mensajes, comparándote, distrayéndote, ocupando tu mente en cosas que no necesariamente aportan a tu crecimiento, y así, sin darte cuenta, empiezas el día disperso, sin dirección clara. Pero si haces lo contrario, si te das unos minutos para ti antes de abrirte al mundo, todo cambia, porque empiezas desde el control, desde la conciencia, desde la intención,
Te preguntas qué es importante, cómo quieres actuar, qué necesitas hacer. Y ese pequeño espacio crea una diferencia enorme, porque ahora no reaccionas, eliges, no te dispersas, te enfocas. Como recordaba Epicteto, primero dite a ti mismo lo que quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. Y eso no ocurre cuando empiezas mirando hacia afuera, ocurre cuando primero te defines por dentro, cuando decides quién vas a ser ese día antes de permitir que cualquier cosa externa influya en ti. No se trata de ignorar el mundo, se trata de no darle prioridad sobre tu mente, de no permitir que lo externo tenga más peso que lo interno. Porque cuando te entrenas a empezar desde ti, desarrollas una estabilidad distinta, una claridad que no depende de lo que ocurre afuera, una forma de actuar más firme, más consciente. Imagina cómo sería tu vida si cada mañana te revisaras a ti mismo antes que al mundo, si no te expusieras de inmediato al ruido, si protegieras tu enfoque en los primeros minutos del día, tendrías más control, más calma, más dirección. No porque el entorno sea diferente, sino porque tú ya no entras en él sin preparación. Como decía Séneca, retírate en ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía, y la mañana es el mejor momento para hacerlo, para encontrarte contigo antes de perderte en lo externo, para ordenar tu mente antes de llenarla de estímulos. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe. Primero me enfoco en mí, luego en el mundo. No como una frase más, sino como una decisión consciente, como el momento en el que eliges priorizar tu mente antes que cualquier distracción externa, porque cada vez que lo recuerdes, estarás fortaleciendo tu enfoque. Recuerda esto siempre, el mundo siempre estará ahí, esperando tu atención, pero tu mente es el único lugar desde donde realmente puedes dirigir tu vida, y cuando aprendes a priorizarla desde el inicio del día, dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a avanzar con claridad, con intención y con un control que nace desde dentro. Lección 9. Entrena tu diálogo interno desde que despiertas. Hay una conversación que ocurre todos los días dentro de ti y que define más de lo que imaginas. No es lo que otros dicen, no es lo que ves afuera. Es lo que tú te dices a ti mismo desde el momento en que despiertas, ese diálogo interno que muchas veces pasa desapercibido, pero que condiciona tu estado, tus decisiones y tu forma de enfrentar el día, porque no empiezas solo con acciones, empiezas con pensamientos, y esos pensamientos se convierten en dirección. La mayoría de las personas no entrena ese diálogo, lo deja en automático y por eso repite lo mismo cada día. Dudas, quejas, preocupaciones, frases internas que limitan en lugar de impulsar, pensamientos que debilitan en lugar de fortalecer. Y lo más peligroso es que se vuelven normales, los aceptas como si fueran verdad, como si no tuvieras control sobre ellos, cuando en realidad sí lo tienes, aunque no lo hayas ejercido. El estoicismo es claro en esto. No puedes evitar que aparezcan pensamientos, pero sí puedes decidir cuáles sostener, cuáles cuestionar y cuáles cambiar, como enseñaba Epicteto. No son las cosas las que nos afectan, sino lo que nos decimos sobre ellas. Y ese decirte empieza desde el primer momento del día, cuando tu mente aún está abierta, aún no ha sido completamente influenciada por lo externo. Si comienzas tu mañana con un diálogo interno negativo, sin darte cuenta, condicionas todo lo que viene después. Interpretas las situaciones desde la duda, reaccionas desde la inseguridad, actúas con menos claridad. Pero si haces lo contrario, si decides dirigir ese diálogo, si eliges pensamientos que te enfoquen, que te fortalezcan, que te recuerden lo que debes hacer, entonces cambias tu estado desde el inicio y eso impacta directamente en tus acciones.
No se trata de repetir frases vacías, se trata de hablarte con intención, de recordarte lo que depende de ti, de enfocarte en lo que puedes hacer hoy, de asumir responsabilidad sobre tu día en lugar de dejar que tu mente te lleve por caminos automáticos. Porque cada pensamiento que sostienes es una instrucción y tu mente actúa en función de eso. Como recordaba Marco Aurelio, tu vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. Y si eso es cierto, entonces cada mañana tienes una oportunidad directa de influir en tu vida simplemente cambiando la forma en la que te hablas, eligiendo conscientemente qué pensamientos vas a permitir y cuáles no. Imagina cómo sería tu día si desde que despiertas te hablaras con claridad, con firmeza, sin excusas, si en lugar de dudar te enfocaras, si en lugar de quejarte te responsabilizaras, tendrías más control, más dirección, más estabilidad, no porque el entorno sea distinto, sino porque tú ya no te saboteas desde dentro. Entrenar tu diálogo interno no es algo que ocurre una vez. Es una práctica diaria, es observar lo que piensas y corregirlo cuando sea necesario. Es no dejar que cualquier pensamiento se convierta en verdad. Es elegir conscientemente cómo quieres pensar para poder actuar mejor, porque al final lo que haces depende en gran parte de lo que te dices. Como decía Séneca, comenzar es la parte más importante del trabajo. Y en este caso, comenzar tu día con el diálogo correcto es lo que te permite sostener todo lo demás con más claridad y fuerza. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: dirijo mi diálogo interno desde que despierto. No como una frase más, sino como una decisión consciente, como el momento en el que eliges dejar de hablarte sin control y empiezas a construir una mente más firme, más clara y más enfocada. Recuerda esto siempre: no puedes evitar todos los pensamientos, pero sí puedes evitar que te dominen. Y cuando aprendes a dirigir tu diálogo interno desde el inicio del día, dejas de reaccionar desde la duda y empiezas a actuar desde la claridad, construyendo poco a poco una mente que trabaja contigo y no en tu contra. Lección 10. Agradece el día y comprométete a aprovecharlo. Hay algo que puede cambiar tu forma de vivir cada día y que muchas veces pasas por alto. No es una herramienta complicada ni un hábito difícil, es una decisión simple pero poderosa. Agradecer que estás aquí y comprometerte a usar el día que tienes, porque la mayoría se levanta pensando en lo que falta, en lo que preocupa, en lo que no salió bien, y desde ahí empieza a vivir con una sensación de escasez, como si el día fuera una carga en lugar de una oportunidad. El estoicismo propone una mirada distinta: no dar por hecho el tiempo, no asumir que siempre habrá otro día igual, sino entender que cada jornada es limitada y por eso valiosa, como recordaba Marco Aurelio. No vivas como si fueras a vivir 1000 años. La muerte está sobre ti. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno, no como una idea negativa, sino como un recordatorio de que este día importa, de que lo que hagas hoy tiene peso, tiene valor, tiene impacto. Agradecer no es solo sentir, es enfocar tu mente en lo que tienes, en lugar de lo que falta. Es empezar el día desde la conciencia de que estás aquí, de que puedes actuar, decidir, avanzar, y ese simple cambio de enfoque modifica tu estado. Te saca de la queja, te saca de la pasividad y te coloca en una posición activa, más consciente, más presente. Pero agradecer por sí solo no es suficiente. Necesitas acompañarlo con compromiso, porque puedes reconocer el valor del día y aún así desperdiciarlo si no decides usarlo bien, si no defines cómo vas a actuar, si no te haces responsable de tu tiempo y tu energía, como enseñaba Séneca. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, y gran parte de ese tiempo se pierde por falta de intención.
Comprometerte con tu día significa algo sencillo pero exigente. Decidir que no lo vas a dejar pasar en automático, que no lo vas a llenar solo de distracciones, que vas a hacer algo que realmente importe, aunque sea pequeño, aunque no sea perfecto, pero consciente, dirigido, alineado con lo que quieres construir. Como decía Epicteto, primero dite a ti mismo lo que quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. Y ese hacer empieza hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, sino ahora, en este día que tienes frente a ti. Imagina cómo sería tu vida si cada mañana agradecieras y al mismo tiempo te comprometieras a actuar, si no dieras por hecho el tiempo, si no lo desperdiciaras en lo innecesario. Avanzarías con más intención, con más claridad, con una sensación distinta, no de obligación, sino de oportunidad. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: agradezco este día y lo voy a aprovechar. No como una frase más, sino como una decisión consciente, como el momento en el que eliges dejar de vivir en automático y empiezas a usar tu tiempo con intención. Llegaste hasta aquí y eso ya dice mucho más de lo que crees, porque en un mundo lleno de distracciones, de ruido constante y de atención fragmentada, quedarte hasta el final significa que una parte de ti está buscando algo más, algo distinto, algo real, no motivación pasajera, sino dirección, control y crecimiento. Y ahora que has recorrido cada una de estas lecciones, hay algo que debes entender con claridad. Nada de esto funciona si no lo aplicas. Puedes escuchar, puedes sentirte inspirado, puedes estar de acuerdo, pero si mañana despiertas y haces exactamente lo mismo, tu vida seguirá igual. El cambio no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando decides actuar diferente. Especialmente en lo más simple, en cómo empiezas tu mañana, en cómo diriges tu mente, en cómo eliges tus acciones, porque ahí es donde realmente se construye tu vida, no en momentos extraordinarios, sino en decisiones pequeñas, repetidas cada día. Tienes más control del que crees, pero ese control solo aparece cuando lo usas, cuando dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a actuar con intención, cuando dejas de esperar motivación y te apoyas en disciplina, cuando dejas de perder tu energía en lo innecesario y empiezas a enfocarla en lo que realmente importa. Imagina por un momento cómo sería tu vida si aplicaras JC a una de estas lecciones cada mañana, si te dieras esa oportunidad real de empezar diferente, no perfecto, pero sí consciente, no fácil, pero sí con dirección, no rápido, pero sí constante, porque eso es lo que transforma, no un gran cambio, sino una decisión repetida todos los días. Este no es el final de un video, es el inicio de algo que depende completamente de ti. El momento en el que decides si sigues viviendo en automático o si empiezas a tomar el control desde lo más básico, tu mente, tu enfoque, tu forma de empezar cada día. Ahora quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: hoy empiezo a dirigir mi vida desde la mañana. No como una frase más, sino como una decisión consciente, como un compromiso contigo mismo, porque cada vez que lo recuerdes, estarás reforzando la persona que estás empezando a construir. Si este contenido te aportó claridad, dale like, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan dejar de vivir en automático. Compártelo con alguien que esté perdiendo su enfoque sin darse cuenta. Y suscríbete, porque aquí no vienes solo a escuchar, vienes a entrenar tu mente, a construir disciplina y a crear una vida con intención. Recuerda esto siempre, no necesitas un momento perfecto para cambiar tu vida, necesitas una decisión firme y una nueva forma de empezar cada mañana.